Bienvenidos a un video más de Ragnarok 6K. En este video vamos a aprender sobre cómo ha sido el proceso de evolución de las computadoras desde sus inicios hasta el día de hoy. Voy a hablar de cómo las computadoras parece que se van a comer al mundo, ya que van caminando a paso rápido y seguro rumbo a conquistar todo el mundo. Les prometo que el tema estará muy interesante. Hay una frase de Platón que a mí me gusta mucho. La frase dice que la necesidad es la madre de todas las invenciones. Creo que esta frase explica muy bien por qué se inventaron las computadoras. Charles Babbage fue una de las personas que contribuyó más al desarrollo de las computadoras, porque él creó la primera máquina calculadora mecánica. Y no lo hizo solo porque sí, por curiosidad o solo por probar que podía hacerlo. Dice la historia que Babbage se propuso encontrar un método para hacer cálculos con una máquina, dejando así por fuera los errores humanos. Estos errores tenían un costo y fue por necesidad de reducir el costo de estos errores que Charles Babbage se dedicó a crear la calculadora mecánica. Dice la historia que en aquellos tiempos, estoy hablando del año 1820 al año 1830, en esos tiempos existía un trabajo que era pura matemática. En ese trabajo las personas hacían tablas actuariales, tablas logarítmicas y otro tipo de tablas matemáticas. Era un trabajo que ya no existe y lo hacían principalmente mujeres. Y por eso es que estas mujeres les llamaban computadoras. Así es, qué curioso es el mundo, ¿verdad? En el año 1820 ser una computadora o ser un computador significaba ser una persona que trabajaba haciendo tablas matemáticas. ¿Y qué pasó con las computadoras humanas? Con estas mujeres a las cuales les decían computadoras, cuando las máquinas calculadoras se inventaron y llegaron para hacer mejor su trabajo. Yo no estoy del todo seguro, pero supongo que algunas de ellas se quedaron sin trabajo. Tal vez la máquina calculadora de Charles Babbage produjo algo de desempleo tecnológico. Y el rol de crear las tablas matemáticas fue solo el primero que las máquinas calculadoras asumieron. No olviden esto porque a lo largo de este video vamos a ver cómo las máquinas calculadoras comenzaron por las computadoras y fueron tomando cada vez más roles y más funciones en un proceso que continúa en marcha al día de hoy. La máquina calculadora que Charles Babbage creó fue solo el inicio de un siglo de máquinas calculadoras que son el inicio de la historia de las computadoras. Como decía, estas máquinas se crearon para responder a la necesidad de varios tipos de profesionales quienes tenían la creciente necesidad de más procesamiento de información y más tareas de cálculo. Las máquinas calculadoras fueron la respuesta y la solución para que diversos profesionales puedan ser más productivos y más efectivos en su trabajo. Por ejemplo, los profesionales en contabilidad, en banca y finanzas y en economía. Son personas que requieren gran uso de disciplinas matemáticas para hacer cosas como sumar facturas, hacer presupuestos, calcular impuestos con todas sus excepciones, porcentajes y descuentos, calcular interés, rentabilidad, hacer cálculos sobre préstamos, hipotecas, cheques, pagos, en fin, un mundo de números por sumar y restar. Y no equivocarse es muy importante porque estamos hablando de dinero. Los profesionales en bienes raíces, seguros, estadística, también tienen un mundo de números y seguro que tampoco les gusta mucho equivocarse. Y faltan aún muchos profesionales más por nombrar. Por ejemplo, los doctores, la gente que hace los censos para el gobierno y los estudios de estadística, los administradores de empresas en sus oficinas y los científicos, sobre todo los científicos, tenían en ese tiempo gran necesidad de las máquinas calculadoras para poder realizar cálculos que a una persona le tomaría demasiado tiempo hacerlo sin ayuda de una máquina. Estos profesionales tienen grandes necesidades de procesamiento de números y todas estas profesiones que he mencionado ya existían mucho antes de que Charles Babbage creara la máquina calculadora en el año 1822. Y también las matemáticas que todos estos profesionales utilizaban en su trabajo
ya existían mucho antes del año 1822. Entonces voy a establecer para efectos prácticos de este video una división de la historia de las computadoras en tres fases. Fase número 1, la historia de las calculadoras, la cual va desde 1822, año en que Charles Babbage creó la primera calculadora mecánica, hasta el año 1977. Este año es importante porque en 1977 salió a la venta la primera computadora personal. Después, una segunda etapa en el desarrollo de las computadoras, a la cual le llamo la historia de las computadoras o las computadoras personales, la cual va desde el año 1978 hasta el año 2020. En el año 2020 no sucede algo que afecte o que cambie significativamente lo que son las computadoras personales, pero inicia lo que es la siguiente etapa, que es la inteligencia artificial, ya que en el año 2020 salió el chat GPT-3, el cual fue capaz de superar la prueba de Turing. Por si no lo saben, la prueba de Turing es esta prueba donde, según Alan Turing, para saber si una máquina realmente es inteligente, esta máquina debía ser capaz de engañar a las personas, de manera que las personas no sabían si estaban chateando con una computadora o si estaban chateando con una persona. Y esta prueba por primera vez la pasó ChatGPT-3 en el año 2020. Entonces, a partir del año 2021 iniciaría una tercera etapa, la cual acaba de iniciar, en la cual las computadoras ya pasan a el terreno de la inteligencia artificial. Voy a explicarles cómo las computadoras han pasado por estas tres importantes etapas en su camino por conquistar el mundo. Desde el año 1822 hasta el año 1976, las máquinas calculadoras fueron fundamentales para el mundo moderno. Sin estas no se habría logrado hazañas tan importantes como la energía atómica o la llegada a la luna. Y esto, por supuesto, no terminó en los años 70. Lo que pasó más bien fue una evolución de las máquinas calculadoras, que evolucionaron por medio de la programación multipropósito a las computadoras modernas, a las computadoras personales. Gracias a esto, las computadoras han asumido cada vez más funciones y más roles en cada vez más profesiones. También las computadoras han reemplazado a otras tecnologías. Esto parece que no se va a detener. Las máquinas de calcular se están comiendo al mundo. Ahora voy a contarles de la segunda etapa en este proceso de conquista de las calculadoras. Estoy hablando de la etapa de las computadoras personales. Las máquinas calculadoras evolucionaron a computadoras. Una computadora puede hacer muchas cosas más que una calculadora no puede. Desde el año 1977 hasta el año 2020, las computadoras han absorbido a otras tecnologías. Por ejemplo, en el mundo de la oficina, las computadoras comieron a los archiveros, el teléfono fijo, el fax, la carta de correo de papel, la máquina de escribir. Los que ya no somos tan jóvenes seguramente recordamos que Windows 95 fue creado como un programa que convertía la computadora de escritorio y la computadora personal en la herramienta perfecta del trabajo ofimático. Por eso sus programas de Office es oficina en inglés. Por eso los directorios se llamaban carpetas y el fondo de pantalla se llamaba escritorio y la papelera de reciclaje como en una oficina donde reciclan el papel en una papelera. Y así es como Windows se convierte en una especie de oficina virtual del metaverso temprano. Windows nació cuando las máquinas de calcular se comieron el trabajo ofimático. En el mismo periodo, del año 1977 al 2020, las máquinas de calcular se comieron muchos otros aparatos, como los cassettes de música, el Walkman, el radio, la televisión, el teléfono fijo, el periódico, los juegos de mesa, los libros. Las películas que antes estaban solo en cines luego llegaron al VHS y al DVD, y ahora las computadoras tienen el monopolio de las películas en las plataformas de streaming. Los ejemplos son demasiados. Por ejemplo, para citar otros más, antes la cámara fotográfica para tomar fotos
Era un aparato que no tenía nada que ver en absoluto con las computadoras, pero ahora las cámaras fotográficas son computadoras. ¿Y qué falta? Bueno, deben haber muchos ejemplos más. Seguramente solo falta que la ropa y la comida también sean computadoras. Tal vez las futuras generaciones vivan dentro de una computadora, o tal vez hasta el excusado llegue a ser una computadora en el futuro. Y esto no es todo, esto no termina aquí. Las máquinas de calcular no solamente absorben otros aparatos, integrando sus funciones a sí mismas, sino que también absorben las tareas humanas, es decir, tareas que antes las hacían los seres humanos y luego las computadoras toman esa labor y esas labores se convierten en monopolio de las máquinas de calcular. Ya vimos el primer caso de las computadoras y los computadores, que solían ser personas que hacían trabajos de cálculo, pero hay muchos más, como así lo menciono en mayor detalle en otros videos que están en este mismo canal, como los oficios no desaparecen, solo se reducen, y también hablo de esto en el podcast El futuro ya está aquí. La etapa de las computadoras significó una verdadera explosión del software, lo cual llevó al mundo a una etapa donde las computadoras están presentes en todas partes. Antes, en los años 60, las computadoras estaban solo en las bases militares, en algunas universidades y en algunas empresas muy especiales como la IBM. Pero en un lapso de 30 a 40 años, las computadoras llegaron a los supermercados, a los hogares y a las escuelas. Y por si fuera poco todo esto, del año 2007 al año 2020, la aparición del smartphone y el internet móvil profundizaron y aceleraron esta transformación, donde las computadoras ahora llegaron al bolsillo de todos y se redujeron al tamaño de la palma de nuestra mano. Decía Platón que la necesidad es la madre de todas las invenciones, y esto también se aplica muy bien al software. Se dice que para crear una aplicación exitosa lo que hay que hacer es resolver un problema no resuelto o satisfacer una demanda no satisfecha. Básicamente, si alguien lo necesita, aunque no sepa que lo necesita, entonces crearlo es una buena idea. También cualquier programa que haga más rápido y más eficiente algo que ya se hace por medios menos eficientes, también es una buena idea para crear una aplicación exitosa para celular. Estos principios han regido la industria del software desde sus inicios, y esa es la historia de todos los programas y aplicaciones que han funcionado. Yo creo que la principal característica de las computadoras personales en el periodo de 1977 al 2020 ha sido su capacidad para servir como medios de comunicación. Ya en los años 80 nació World Wide Web, o sea, el Internet, y desde el 2009 hasta 2020 o hasta la fecha, los móviles, los celulares, también han sido un verdadero elemento transformador. Yo creo que si tomamos en cuenta esto, podemos dividir el periodo de las computadoras personales en dos partes. Desde 1977 hasta el 2008 le podemos llamar la era de las computadoras de escritorio o computadoras personales, y desde el año 2009 hasta el presente podemos llamarle la era de los smartphones, la era de los celulares inteligentes. Si tomamos el periodo de las computadoras personales, veremos que estas llegaron al mundo del trabajo, la cultura, el ocio para cambiarlo todo. Las computadoras llegaron a oficinas, a bodegas, a controlar los inventarios de las bodegas, llegaron a los bancos, llegaron a los hogares. Específicamente como medio de comunicación, el internet cambió las cosas para siempre. Aparecieron los foros online, los influencers, los sitios web que mataron a las enciclopedias también electrónicas como en carta, tanto como enciclopedias de papel. Aparecieron las redes sociales como Facebook y Twitter. Esto fue toda una revolución en las comunicaciones. Posteriormente, en la era de los smartphones, sucedió lo mismo, pero elevado a la 2, lo mismo pero mucho más fuerte y mucho más profundo. El celular se convirtió en el medio de comunicación por excelencia. WhatsApp se comió al teléfono fijo. Aparecieron las aplicaciones móviles capaces de conectar a las personas que podían ofrecer un servicio con las personas que podían necesitar ese servicio. Por ejemplo, en ventas de artículos de segunda mano, aparecieron Mercado Libre, eBay, Vinted y Amazon. Aparecieron opciones de renta de habitaciones y hoteles como Trivago y Airbnb.
Aparecieron aplicaciones para compra de todo tipo, compras en general, como Wish y AliExpress. Aparecieron las aplicaciones de delivery de comida como Uber Eats, Didi y Globo. Hasta el amor entró en esto, con aplicaciones de citas como Tinder y Badoo. Nadie podía predecir todo esto, aún sabiendo que los celulares estarían en las manos de todos. En el año 2005 la gente jamás lo hubiera imaginado, y seguro que pensaban que la transformación era algo como la gente hablando por teléfono todo el día, con mini teléfonos que estaban en todas partes, desde los zapatos hasta dentro de las cajas del cereal. Hablemos ahora de la parte más interesante de este video, la tercera etapa en el proceso de las máquinas para apoderarse del mundo, la inteligencia artificial. Yo sé que existe una discusión de si las aplicaciones generativas que protagonizan la revolución actual como ChatGPT y Stable Diffusion, hay una discusión de si estas cosas son o no realmente inteligencia artificial, pero para efectos de este video vamos a considerar que sí lo son. Las máquinas se están comiendo al mundo literalmente, y cada vez son más los aparatos tecnológicos y las funciones humanas que son absorbidas por las máquinas. Cuando una computadora se come un aparato es cuando algo que antes se hacía sin computadoras es absorbido por las computadoras. Por ejemplo, antes las revistas no tenían nada que ver con computadoras, pero llegó Internet y adiós a las revistas. Antes escuchar música no tenía nada que ver con computadoras y apareció Internet, el formato MP3, Spotify y adiós cassettes y discos compactos. Ya existen las llaves electrónicas, quizás pronto una llave no tenga nada que ver con cerraduras y las llaves sean también computadoras. Algunos dicen que las tarjetas de crédito y débito podrían dejar de ser usadas en beneficio de las máquinas calculadoras. Yo no sé si necesitamos que las computadoras estén en todas partes, pero parece que nos beneficia. ¿Y qué otras cosas más se están comiendo las máquinas? Antes, hace no mucho tiempo, el dinero no tenía nada que ver con computadoras. Una cosa eran los billetes y las monedas, otra cosa eran las calculadoras. Físicamente no eran lo mismo. No se necesitaba una calculadora para pagar. Pero ahora sí, cada vez usamos menos efectivo y hasta se dice que el dinero será 100% digital. O sea que las computadoras absorbieron el dinero. Antes las herramientas de trabajo no tenían nada que ver con computadoras. Una cosa era un martillo y un serrucho, otra cosa era una computadora. Eran dos cosas diferentes que no tenían ninguna relación. Sin embargo, ahora hay robots que fabrican carros, muebles, celulares, de todo. Son robots, pero lo importante es que tienen un cerebro que es una computadora. También hace poco tiempo dibujar, pintar o redactar un ensayo no tenían nada que ver con computadoras, pero ahora sí. La inteligencia artificial ya es real y puede hacer todo eso. Antes las computadoras eran personas y dejaron de serlo. Quizás pase lo mismo con otras tareas humanas. Tal vez en el año 2120, cuando alguien diga constructor o cocinero, se estará refiriendo a un robot y no a un humano. Podría ser el caso con todos los oficios modernos, como agricultor, constructor, ingeniero, médico, policía, juez, escritor, artista, bartender, mesero, enfermero, camionero, pescador, niñera que cuida a los infantes, carnicero, cajero que recibe el dinero, repartidor, jardinero, reportero, abogado, mecánico, piloto. Estas y todas las profesiones imaginables. Tal vez en el futuro todos esos oficios sean máquinas y no personas, como sucedió con las computadoras. Así como ahora decimos que tenemos en casa un coffee maker, una batidora o una impresora, o así como hablamos de una vagoneta, y cuando decimos esto nos estamos refiriendo a máquinas y no a personas. En el año 2120 podríamos decir que tenemos un agricultor, un médico o un cocinero, y podríamos estar hablando de máquinas, aparatos del hogar que cumplen esas funciones y no personas que hacen esos trabajos. Ya pasó con las computadoras, como dije antes, podría pasar con más cosas. Si yo les digo cortador, vean este ejemplo. Si yo les digo
Cortador. ¿A qué le suena eso? ¿Suena como a una persona que tiene el trabajo de cortar o le suena como a una máquina que cumple la función de hacer cortes? La verdad es que puede ser uno o el otro, porque la línea que separa a los humanos de las máquinas ya comienza a ser difusa. ¿Será acaso que algún día las máquinas estarán a cargo? Yo creo que la inteligencia artificial, aun siendo mucho más capaz que el ser humano en muchas tareas del intelecto, es difícil imaginar que tenga o que llegue a desarrollar un propósito propio. Las máquinas calculadoras podrían multiplicar muy bien, pero no son ellas mismas las que tienen un propósito para hacerlo, para multiplicar. Así que yo no veo posible que los seres humanos dejen de estar a cargo, al menos no en el futuro previsible. La inteligencia artificial puede llegar a ser como la pólvora. Si mata por el poder de algunos o si por el contrario tira montañas para construir carreteras que benefician a todos, eso seguirá dependiendo de decisiones humanas solamente. Pero la gran pregunta de este video es la siguiente: ¿hasta dónde van a llegar las máquinas que comenzaron sumando 2 más 2 y ahora tienen un apetito voraz por comerlo todo? ¿Será que estamos siendo conquistados por las máquinas? Tal vez los humanos sigamos a cargo los próximos años, pero en 100 o 200 años todo puede cambiar. Tal vez el futuro de la humanidad sea gobernado por nuestros sirvientes de silicio y nosotros quizás quedaremos obsoletos. Muchas gracias por escucharme, yo soy Ragnarok 6K, hasta la próxima.